Veníamos anunciando ahí, lo veo a Daniel Guida, que ya entró. Bueno, todos lo conocemos, pero un renombrado economista de acá de la ciudad de Rosario, con proyección nacional. Es integrante de la Fundación Pueblos del Sur. Bueno, esta es la presentación formal, pero Daniel es un socio y amigo de la casa, que hace años y cada vez que lo llamamos él está, tiene una opinión interesante. Así que le vamos a pedir que desde su mirada nos dé una visión de la situación económica y productiva y de la reactivación. Y si hace un poco de magia, que nos diga que vea futuro a la salida de la pandemia. Así que Daniel, por favor, si podés tirarnos algunas líneas, te lo vamos a agradecer. Bueno, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. No sé si me ven, me escuchan. Sí, se te ve y se te escucha. Bueno, muchas gracias. Ante todo quiero agradecer a los compañeros y amigos de APIME, Ricardo, Juan, todos ustedes. Realmente para mí es una hermosa oportunidad compartir este tiempo en que juntos podamos reflexionar, juntos, cambiar opiniones sobre nuestro país a la luz de lo que de alguna manera estamos denominamos lo que va a ser la pospandemia, ¿no? Es evidente que resulta útil, y aunque sea de manera muy, muy sintética, en el poco tiempo que contamos, hacer un análisis rápido de dónde venimos, cómo estamos y de alguna manera hacia dónde vamos, o hacia dónde deberíamos ir, por lo menos, en materia económica, y qué esperamos. En ese marco, si alguna propuesta o alguna idea podemos aportar para discutir de conjunto y, por qué no, llevar propuestas. Es cierto que, por todos conocida, ¿no?, y además sufrida, que la Argentina se encuentra en una grave crisis económica y social que, por supuesto, no ha sido generada por el COVID-19, y esto lo sabemos todos muy bien, sino que proviene de la aplicación, de la definición de un modelo de país, de la implementación de políticas que no han podido resolver los problemas principales de los argentinos, y más bien han sido, especialmente en los últimos tiempos, las políticas destinadas a atender los intereses de sectores minoritarios, concentrados, tanto internos como foráneos. Es verdad que la situación actual presenta una complejidad que impide hacer un análisis pormenorizado de cada uno de los sectores y demás en pocos minutos, pero al menos desde el punto de vista económico podemos distinguir que el problema principal que merece, al menos en mi opinión, inmediata y urgente solución, es el problema de la insatisfacción de necesidades básicas de la gran mayoría de nuestro pueblo. Y de bienes, servicios, necesidades elementales de la vida, para que pueda tener una gran parte de nuestra población una vida digna, tanto para su familia como para sus hijos. Este creo que es el problema principal de inmediata y urgente resolución, en el marco, por supuesto, de la posibilidad de una resolución integral a todos los problemas que presenta la economía argentina. Son conocidos por todos nosotros los indicadores económicos y sociales del estado de decadencia, de degradación, y la cantidad de carencias enormes, tanto en el campo económico como social, sufre grandes sectores de la población. No los voy a abrumar con cifras, yo creo que todos manejamos cifras, además, en general ustedes saben que me gusta utilizar solo cifras oficiales, de organismos oficiales, nacionales e internacionales, y de la elaboración propia que hacemos con los chicos, con el equipo de la fundación y demás, pero al menos algunos datos como para que nos sacuden un poco el piso, lo podemos marcar. El 35, casi 36% de las personas y el 26% de las familias en Argentina antes de la pandemia, mucho menos ahora, tenía un ingreso por debajo de la línea de pobreza. 2,5 millones de personas estaban en la indigencia por el final del 2019, y lisa y llanamente la palabra indigencia deforma un poquito la cosa. En realidad y en concreto estaban sin comer.
objeciones. A fines del 2019 la desocupación alcanzaba niveles sostenibles, casi del 10%, con una subocupación que andaba en el orden del 13,5%. Hay más de 6 millones de personas en Argentina que carecen de una vivienda digna, mínimamente que tenga una calidad en sus materiales, en su espacio habitacional mínimo, para tener una vida digna como le corresponde a cualquier ciudadano normal en nuestra patria. Y el 50%, por lo menos, el 50% de las personas en Argentina, especialmente en los grandes conglomerados urbanos, no acceden a algunos servicios básicos, mínimos, como puede ser el agua, el gas, las cloacas. Y son millones, cuando uno saca la cuenta son millones. Ni hablar de los saberes jubilatorios, por lo menos más de 3 millones de personas, los abuelos cobran por debajo de la mínima y no alcanzan 20-25% adicional, que pueden alcanzar a un poco más de la mínima o no llegan al doble de la mínima. Y así podemos establecer, contar, ver una cantidad enorme de indicadores económicos y sociales que muestran la verdadera situación, la verdadera crisis que sufre nuestro pueblo. Es realmente injusto, creo yo, y creo que lo compartimos todos, justo, inaceptable, que se sigan observando estas situaciones en un país con las características que tiene el nuestro, pero además con la posibilidad de agudizar esta situación, y mucho más si los argentinos, todos los argentinos, pero especialmente nuestros dirigentes, los que formamos parte de alguna manera, formamos opiniones, organizaciones sociales, aceptamos como un hecho natural esto de la pobreza estructural. Porque creo que todos entendemos bien que una cosa es la pobreza, de la cual con esfuerzo, con trabajo, con tiempo, un país normal posibilita la salida, lo que se llama ciencia social, y otra cosa es una pobreza estructural que definitivamente condena a una situación de pobreza e indigencia a vastos sectores de la población. De manera que los indicadores económicos y sociales nos presentan un estado de situación tremenda, especialmente sobre el fin del 2019 y los ahora del 2020 con el cambio de la nueva gestión de gobierno. Si repasamos algunos indicadores macroeconómicos de forma sintética de la Argentina del 2020, también los números nos abrumarían, y yo creo que allí es donde tal vez más números conocemos y más acceso tenemos a los números, los indicadores, pero por lo menos para este breve comentario, esta reflexión que estamos haciendo y que después me gustaría, según el programa que ustedes tienen, que me han ofrecido hacerlo, con mucho gusto compartir unas preguntas, algún diálogo que pueda reflejar esto. Por lo menos distinguir algunas cuestiones básicas, que sí es importante remarcarlas, de cómo estaba Argentina cuando llegaba el COVID. Deuda artificial, 323.000 millones de dólares, de los cuales casi 160.000, 155.000 y pico millones de dólares se corresponde a deuda externa, es decir, deuda emitida de moneda extranjera en manos de tenedores extranjeros. Llegó a representar casi el 90% del PBI y aún mucho más en el PBI actual. Esta situación no fue el resultado nada más ni nada menos que no de errores, ni de confusiones, ni de malas políticas. Simplemente fue el resultado de políticas aplicadas por un poder económico que tenía la conducción política del Estado con intereses concretos, básicamente ligados a la oligarquía financiera, a la especulación financiera nacional e internacional, y que habiendo recibido un país con una serie de dificultades serias que tenía ya el país en el 2015, pero era un país que en términos de su deuda, y especialmente su deuda externa, estaba prácticamente desendeudado. Podríamos decir que casi había logrado una independencia económica en términos de deuda externa bastante importante para el final del 2015. Y en muy poco tiempo se contrajo una deuda que todos entendemos resulta prácticamente impagable, no solo por los montos, por los plazos, la tasa de interés, sino por las características mismas de la deuda. Esta circunstancia nos pone en presencia de algo que es inédito, un récord Guinness. Para
Agosto del 2019, la Argentina había vuelto a entrar en default, batiendo todos los récords. Habíamos salido del default en el 2016. Recuerdo cuando después de la gestión del nuevo gobierno, del gobierno de Macri, logró el pago. No vamos a discutir eso si estuvo bien o estuvo mal, seguramente, particularmente muchos de nosotros no vamos a estar de acuerdo, pero ese pago salimos del default en el 2016. 2 años después, 24 meses después, volvimos a incumplir la deuda contraída. Y aún récord, en el sentido de que volvimos a defoltear deudas que había emitido el mismo gobierno que defolteó la deuda. Pedimos más de 100.000 millones cuando el total de la deuda en ese momento era un poco más de 200.000. Récord de fuga de divisas. Es decir, nos endeudábamos para inmediatamente fugar. Algo relativamente conocido para la Argentina, muchos años atrás, a esta parte, pero agudizado tremendamente en la gestión del gobierno de Macri. En términos de las relaciones con el mundo, el daño ya estaba hecho. A agosto, septiembre, octubre del 2019 el daño ya estaba hecho. Ni qué hablar de los indicadores económicos bien de la economía real. En términos de la industria, bueno, la caída fue permanente, más de 30 meses consecutivos de caída. Los indicadores económicos mostraban todos los sectores, salvo raros sectores que se salvaban de la caída. La desocupación fue creciendo, alcanzaron más de 9 puntos y, por supuesto, la subocupación 14%. El cierre de las empresas. ¿Cuándo? Ya les soy honesto, me da vergüenza decir el número de las pymes que cerraron. Con la consecuente crisis que esto traía, tanto para los trabajadores que perdieron su trabajo, como para los titulares, colegas, empresarios, amigos, gente de años de trabajo. Cierre de empresas. Ni qué hablar del aspecto financiero, ausencia de crédito para la producción, elevadísimas tasas de interés. Agobiaban a las empresas, nos agobiaban a todos. La ausencia del Estado concomitantemente con políticas en materia de promoción y defensa de esta situación, aunque el Estado existía. Para eso se pelearon para ganar las elecciones en el 2015 y para eso ocupamos el Estado, porque aquí podemos hacer un paréntesis. Cuidado con esta idea de que este pensamiento neoliberal dice que no tiene que haber Estado, al contrario. Son los primeros que dicen, aunque lo dicen disimuladamente, que tiene que haber Estado, y son los primeros que utilizan el Estado para utilizar las políticas que justamente desde el Estado llevaron al país a las condiciones en las cuales estamos presentes. Ni hablar de las políticas de ajuste, la educación, la salud, el aumento del déficit fiscal casi desmedido. Todo esto nos llevó a una situación de extrema fragilidad y debilidad, tanto en los aspectos internos de la economía como en la fragilidad externa y a una dependencia lisa y llanamente que volvió a poner tristemente de rodillas a la Argentina frente a capitales financieros internacionales y, por qué no decirlo, la usura salvaje internacional. Yo aquí quiero reflexionar juntos, sinceramente, y reflexionar casi en términos políticos, no de política partidaria. Creo que todos me conocen y saben mi conducta en ese aspecto, pero reflexionar juntos. Pensar que en el 2015 nos gobernaron con el eslogan como se robaron todo, volver para insertarnos en el mundo, habrá lluvia de inversiones, estamos cansados de la corrupción, vamos a poner fin a la pobreza, nos insertamos en el mundo para justamente poner fin a la pobreza, no crecemos hace más de 5 años, hay que recuperar la República, etcétera, etcétera. Con esto nos gobernaron. Con esto gobernaron este país. Con esto
sometieron a un pueblo a la crisis que estamos viviendo, y que vuelvo a insistir, no la trajo el virus. Pero en medio de esta crisis nos encontró el virus. Y por supuesto, desnudó, puso de manifiesto de forma crudísima y otros tantos problemas que tenemos los argentinos y que nos compromete a la búsqueda sincera de una solución que abarque el conjunto de la sociedad, por supuesto, en el marco de la democracia y en paz, junto a la gran mayoría nacional. Pero claro, no estamos solos en el mundo. ¿Cómo creemos, cómo sabemos, o qué información tenemos, al menos sintética, de cómo será el contexto internacional en el 2020? ¿No? ¿Habrá alguna oportunidad? ¿Cómo prepararnos? Y en ese aspecto hay mucha información hoy, que es información pública. Hay también muchos autores, muchos escritores, muchos también lobistas, que nos traen alguna información, pero lo interesante es reflexionar rápidamente sobre algunos temas, algunas proyecciones, tanto en lo político como en lo económico, de lo que dejará la pandemia, y básicamente proveniente de organismos oficiales, internacionales y de economistas prestigiosos, que podemos utilizar para un análisis muy sintético y en muy corto tiempo de lo que la pandemia, se espera que la pandemia deje del año 20, al final del 2020. La primera cuestión es que ninguna crisis gruesa del mundo, importante como la que estamos viviendo, deja igual al mundo tras su paso. Esto es así, es la historia, basta repasarla. No vamos a hacer ahora una larga exposición sobre las crisis, lo que dejaron para atrás, pero lo que es cierto es que el mundo no va a ser igual. Y esto parece una verdad del perogrullo. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta porque básicamente va a haber algunos aspectos que efectivamente van a cambiar sustancialmente la situación en la cual va a estar el mundo, no solo en el campo de la economía, sino también en el campo de la política. Y allí, por lo menos, van a aparecer dos grandes, están ya a la vista dos grandes posibilidades o dos grandes líneas de lo que puede llegar a dejar la pandemia en el 2020 en todo el mundo. O se profundiza el orden capitalista, ese capitalismo salvaje financiero, con mayor concentración económica, con mayor desigualdad, con mayor pobreza, con mayor dependencia de los países pobres. Se profundiza ese modelo, ese orden, o bien aparecen nuevas alternativas de cambio que se puedan llevar a la práctica y que se ejecuten o se pongan en marcha con voluntad y condición política por los pueblos. Dos cuestiones que van a estar arriba de la mesa, seguro, que ya están en marcha en la discusión en casi todos los foros del mundo. La cuestión económica es que todos los países del mundo van a tener caído en su PBI, por una gran parte de los países del mundo va a caer su PBI. Para que tengamos una idea, la recesión mundial está estimada en una caída del 5,2% como mínimo del PBI. El comercio mundial va a caer por lo menos a un 13-14%. Los países que comercializan más con Argentina, todos van a disminuir y van a caer, tanto Brasil, el 8%, como Estados Unidos, alrededor del 6%, Europa por lo menos un 9 o casi 10%, y China, que sería un caso bastante particular también. La estimación es una caída que va entre menos 1, 0, 0,2, 0,3 y menos 1% de caída. El comercio en América Latina también va a sufrir una caída sustancial, una merma sustancial, fundamentalmente no solo en sus volúmenes, sino también en los precios promedios y en las cantidades de los productos que comercializan, y seguramente todos los indicadores, por lo menos de CEPAL, están dando un tope del 19 al 20%, hasta un 6% en los casos, en los mejores casos de la caída del comercio en América Latina. De manera que en términos de algunos indicadores económicos, esta es la situación que nos va a dejar la pandemia en 2020. En el contexto geopolítico, el efecto del COVID ya se está notando y seguramente
lo que más se destaca es la profundización de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Esta confrontación por el dominio mundial se profundiza. Basta aclarar dos o tres aspectos que creo que todos conocemos. Estados Unidos rompe acuerdos, desestabiliza acuerdos y organizaciones multilaterales para imponer su peso específico, condiciona y realiza acuerdos bilaterales, trata de interrumpir todos los procesos de multilateralidad, hace acuerdos bilaterales y insiste en mantener y hacer crecer su peso específico en el conjunto de la nación. Mientras tanto, va del Yemen y Cisjordania, a través de sus colonias o sus aliados, y por qué no, algunos países árabes y algunos propios Israel. China, por otra parte, invade el mercado, amplía el mercado, y alienta sustancialmente la utilización del yuan en su comercio exterior como manera de cubrirse e ir instalando en el mundo su moneda como medio de pago internacional, que sea su resguardo a su vez, y que imponga condiciones comerciales o que empiece a imponer condiciones comerciales en el mundo, especialmente toda vez que su potencial y su éxito en los mercados le permita ir imponiendo el yuan como modelo alternativo. En ese contexto, en los mercados internos de los países ajenos a estas políticas imperiales, por lo menos las dos grandes potencias continentales, serán objeto. Irán por un mercado interno, irán para ganarlo, van e irán por el trabajo de nuestra gente. El debilitamiento de las organizaciones de comercio como la OMC, que ya venía muy vapuleada y que ha venido siendo bombardeada en los últimos años, especialmente por las grandes potencias, son boicoteadas por Estados Unidos y China, y la aparición, la gran aparición del convenio multilateral, como decía al comienzo, no solo va rompiendo las posibilidades de los convenios regionales y la multilateralidad, sino que por otra parte va facilitando algo que está ocurriendo ya, y desde el año pasado se ha notado sustancialmente, el aumento importante de las restricciones al comercio internacional, que no son barreras arancelares. Es decir, no hay barreras arancelares, todo el mundo sigue pensando, diciendo en público lo del libre comercio, etcétera, etcétera, pero por otro lado aumentan las restricciones comerciales, que son a veces más graves y que causan más daño en los países dependientes, los países pobres, con las barreras, con las restricciones que se transforman en barreras arancelarias. Es evidente la pérdida relativa a Europa en un contexto internacional. Y frente a esta muy sintética licitación de lo cual es el marco mundial, es decir, en qué marco estamos, ya que no estamos solos, obviamente, aparece entonces la posibilidad, en concreto, ya, del resurgimiento de los estados nacionales independientes. Y la formación centralmente, o la puesta en marcha centralmente, dos modelos nacionales perfectamente diferenciados, modelos nacionales de desarrollo con inclusión y modelos nacionales con exclusión. En ese marco se inserta una gran posibilidad que podemos tener para volver a un modelo de desarrollo nacional, industrial, con inclusión social, con soberanía. Hoy, como fue después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente el acontecimiento de crisis más grande que hemos tenido el siglo pasado, más allá de la pandemia, la fiebre y demás, hoy nuestros gobiernos deberán tomar posición y definir el sentido claramente y el avance junto al conjunto del pueblo para recuperar y defender centralmente el trabajo argentino. El verdadero conflicto geopolítico que está detrás de esta lucha, de esta guerra comercial, de estas políticas, de esta política, por qué no decirlo, de los imperios, que se disputan los mercados y los países, se lo disputan para apropiarse del valor agregado de sus materias primas,
de sus mercados. Y en el fondo, no es nada más que para apropiarse, y está en disputa el trabajo de estos pueblos. El trabajo único y verdadero generador de riqueza. Ahora bien, ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se piensa hacer? ¿O cómo encarar estas nuevas condiciones del mundo que viene? Y en ese aspecto, rápidamente, no quiero aburrir porque creo que todos conocemos más o menos lo que está ocurriendo en cuanto a las medidas, pero sería interesante remarcar algunos aspectos de lo que nos está ocurriendo, lo que estamos haciendo. Es evidente que el gobierno está abocado centralmente al arreglo de al menos una parte de la deuda externa. Y el programa o el plan económico o las medidas que se puedan tomar, según el propio gobierno, de alguna manera están condicionadas a arreglar la deuda con los acreedores externos. Ahí, la información que tenemos en general tiene el público es relativamente reservada, pero digamos, no es absolutamente clara, no tiene todos los detalles, pero en tanto entrar ahora en los detalles técnicos de la negociación de la deuda sería aburrido. Creo que además podemos acceder a algún tipo de información de algunos de los organismos y aún de información que sale periodística. Pero lo que es cierto es que uno puede hacer sintéticamente en qué punto estamos, ¿no? Y en realidad no hay muchas novedades ni mejoras de la última propuesta que hizo el gobierno. Por el contrario, hay una contrapropuesta allí que se están discutiendo. ¿Y por qué? Porque, bueno, siempre los acreedores pueden pelear por un dólar más. Evidentemente, se han dado cuenta que siempre pueden pelear por un dólar más, los han conseguido. Hay un tira y afloje que parece ser que no terminaría más. Tampoco es posible que termine abruptamente la negociación. En una palabra, en este marco, es cierto que aparentemente esto era parte de lo que los acreedores esperaban, ¿no? Un grupo de acreedores estarían esperando algo parecido a lo que se logró, pero creo que lo que están, por lo menos lo que se dice en el plano internacional, en los comillos y en algunas mesas de negociación, es que el presidente Fernández es un presidente amigable para los vendedores de los bonos y para las finanzas y amigable. Esto nos pone un poco en sobreaviso que evidentemente la situación actual es bastante delicada porque hay mucha avaricia, hay muchos buitres dando vueltas, nadie quiere perder, insisto, los acreedores quieren sacar todos los días un dólar más en la negociación, pero también hay miedo. Mira, un default, en este caso la Argentina, puede tener un efecto dominó a nivel mundial, tanto en la deuda pública como en la deuda privada, y puede tener connotaciones mucho más difíciles de manejar de lo que está hoy la situación mundial en términos de la deuda y especialmente en medio de la pandemia. Ahora, vale aclarar, yo creo que todos lo sabemos, evidentemente en medio de todo este proceso hay operadores, comunicadores sociales, periodistas comprometidos con el tiempo concentrado, econologistas, digamos yo, y es un economista, también es econologista, y muchos lobistas, y que jugaron el partido, y evidentemente hay hasta acá, se nota que ha habido algún curvo, perdón de la expresión, también, somos también. Tal es así que si partimos de la base, como habíamos arrancado al comienzo de esta negociación, supuestamente con la posición muy dura y flexible del gobierno, de un valor de $53, estamos ya en 39 y probablemente bajemos. Y con un periodo de gracia que estábamos superando los 3 o 4 años, ya estamos sin gracia en el pago de los intereses. De manera que no podemos estar todavía muy conformes con lo que está ocurriendo, pero lo que sí es cierto es que hay que tratar de arreglar. No es menos cierto, y no hay que olvidar, que aún arreglando esto, son 66.200 y pico de millones de dólares de tenedores privados, de deuda con privados, tenedores en moneda extranjera y con vencimientos, algunos ya han pasado, otros en muy corto plazo, especialmente vencimientos de intereses y también de capital. Estaría todavía el arreglo con el FMI, el Club de París,
y algunos otros organismos internacionales que están superando los 70.000 millones de dólares. El gobierno insiste en que debe ser un arreglo sustentable, y creo que estamos todos de acuerdo, es decir, que podamos pagar. Y aquí yo comienzo a tirar algunas líneas, entre ustedes, entre nosotros, con mucha sinceridad y mucho respeto, pero que me preocupa. ¿Cuánto es lo que podemos pagar? ¿De qué plan, de qué programa económico sale la plata con la cual podemos pagar? ¿Cómo cierran los números? ¿Cuáles son los números que cierran? Porque si primero cerraban 53, y bueno, prácticamente si no se podía, y con un plazo de gracia y demás, hoy estamos en 39 y sin plazo. En una palabra, ¿cómo cierran? ¿Cuál es el plan? El cual surgen los recursos para que los números cierren y podamos pagar la deuda. Evidentemente, esto al menos para mí es una duda. Yo tengo seriamente una duda. Probablemente el gobierno conozca los números más finos. Particularmente a mí me genera una duda y me da la sensación de que es un tema que tenemos que prestarle mucha atención y seguirlo muy de cerca y ver en realidad hasta qué tanto, hasta dónde los acuerdos benefician solamente a los servidores y lo dejan en una posición que aparentemente sea sostenible en muy corto o mediano plazo, termina siendo algo difícil de superar. Pero bueno, es una duda, si quieren después podemos compartir alguna idea. Es cierto que los números son importantes si es que se concreta más o menos como está el acuerdo. Hay un ahorro del orden de 200.000 millones de dólares, es importante, casi el 10% del PDI actual. Significa un año de lo que fue la fuga de divisa, un año de fuga de divisa, fíjense que no está alto, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Significa casi 3 veces la reserva disponible actual del Banco Central. En una palabra, el ahorro que el gobierno está viendo y que ojalá pueda concretar por lo menos en estos términos, es un ahorro que son números relativamente importantes que pueden ayudar al proceso de salida de la crisis. Ahora, en el campo interno, el gobierno también es un medidas, y todas las conocemos. Son medidas que tienen por objeto centralmente superar la crisis y fundamentalmente enfrentar la situación sanitaria de la mejor manera. Medidas, bueno, todas las conocemos, el de emergencia, la ATP, algunos créditos subsidiados, solvento de las asignaciones, las prórrogas de los vencimientos fiscales, las moratorias, todo el gasto de salud, inclusive de emergencia. Y en general, las aportes y transferencias de Estado se están realizando. Son las medidas que en el campo interno hoy el gobierno está tomando. ¿Y cómo las está tomando? Obviamente, sin crédito externo y con un crédito interno todavía muy dudoso, porque hay tramos de crédito interno aún en la Argentina que están de polo, o están reprogramados, como lo decían los funcionarios casi cínicamente, el gobierno no se marca, reprogramados, una nueva categoría que apareció en el mundo de las finanzas internacionales y algunos de los manuales. Pero bueno, la acción que está tomando a cabo el gobierno, que la está llevando adelante, que de alguna manera está paliando y aliviando la dureza de la situación que traíamos, agudizada por la pandemia, se está realizando con la emisión monetaria. Ahora bien, la emisión monetaria sirve, pero no basta, no alcanza. Y si bien es cierto, todos los países del mundo, incluso los más poderosos y sólidos, lo están haciendo. Todos lo están haciendo, algunos con proporciones de su PDI muy importantes, muy importantes. Yo tengo por allí algunos datos que se pueden poner de manifiesto. Por ejemplo, en Francia, el 19% del PDI. En Japón es el 21%. En Estados Unidos es el 28%. En Alemania, el 29%.
En Italia el 32% de su PBI está destinado como paquete económico para alivio por el COVID-19. Economías que toda la vida nos dijeron que había que tener un Estado chico y que el Estado no podía entrar en la economía. O que las políticas de gasto son nefastas para los pueblos. Fíjense qué proporción del PBI destinado a los paquetes económicos. Bueno, la Argentina hasta hoy ha destinado solamente el 4% de su Producto Bruto en expansión fiscal, en acceso al crédito, en los pagos de los salarios, como decíamos, el IEP, la ATP. En una palabra, todavía estamos distantes, incluso en América Latina, Brasil anda por el 14% y Chile el 6%, es decir, muy por debajo de lo que son los países ricos del mundo, los países desarrollados del mundo, y los países que durante muchísimos años, aún hoy, nos han venido exportando las ideas neoliberales de alta participación del Estado, etcétera, cuando ellos, en realidad, lo que han hecho, lo que tenían que hacer. Y por otra parte, convengamos que es correcto lo que hicieron, que tenían que hacer, lo que van a hacer siempre, porque son estados nacionales que defienden justamente la conformación, el desarrollo, el crecimiento, la riqueza y el bienestar de los pueblos de esos estados nacionales. Esto es así. Ahora bien, todo este dinero de la emisión monetaria, tengo un ratito más, ¿no es cierto? Sí, tengo un ratito, ¿no? ¿Me están escuchando, no? Todo el dinero de la emisión monetaria no está en manos del público, ya que el 60% del dinero está en manos de los bancos. Lamentablemente, la reforma financiera del 77 y la puesta en vigencia por el golpe cívico-militar hizo un cambio sustancial de lo que era hasta allí, especialmente durante el periodo 73-76, la vuelta a la posibilidad de manejar el ahorro nacional, y actualmente siguen vigentes la reforma de la dictadura militar, la actividad financiera y las leyes y resoluciones del Banco Central siguen haciendo que el ahorro nacional siga en manos de pocos y a merced de las corporaciones financieras. El último antecedente que tuvimos, como les decía, fue el Plan Trienal, que fue un plan, modelo de desarrollo nacional industrial soberano y con inclusión social. Es decir, más allá de la diferencia, más allá de situaciones conflictivas que después vinieron y demás, significaba concretamente la posibilidad de un ahorro nacional vía la banca, la nacionalización de los depósitos y la decisión de las políticas del Banco Central, utilizar el ahorro nacional para una propuesta de trabajo nacional con empresarios nacionales, con empresarios pymes fundamentalmente, con trabajadores en un justo equilibrio en la distribución del ingreso, y que generaba la riqueza para el sostenimiento de las políticas públicas, también las políticas de ingresos, por supuesto, las políticas de educación y salud, sin necesidad del endeudamiento externo. Por eso, en los albores del 77, la deuda externa de la Argentina era ridícula, no superaba los 3.000 millones de dólares. ¿Me están escuchando, no es cierto? Perfecto, Daniel. ¿Está bien? Perfecto. ¿Estamos bien? Estamos bien. Les agradezco la paciencia. ¿Tengo un ratito más todavía? ¿5 o 10 minutos? ¿Para redondear? Ok. Muchas gracias. Ahora bien, las políticas de ingresos que está llevando a cabo el gobierno, y que comparto, sinceramente comparto esa política de ingresos, son muy importantes, y más en este tiempo de emergencia, de crisis. Pero sinceramente no vamos a poder salir de la crisis solo incentivando la demanda. La crisis estructural de la Argentina lleva 40 años, y como decíamos fue producto de un modelo insustentable, antiindustrial, aperturista, primarizado y dependiente centralmente de la oligarquía terrateniente y de las finanzas internacionales, sostenida e incluso comunicada
en los últimos años por el poder mediático de la prensa, tanto local como internacional, y en algunos campos también de la justicia. Por lo tanto, para resolver la crisis estructural que tiene tantos años, en Argentina hay que planificar y ejecutar un programa o un modelo para reorientar y recomponer la oferta de bienes y servicios para satisfacer la necesidad básica de todos los argentinos. Hay que crear trabajo de calidad, hay que industrializar, hay que incorporar todo el conocimiento tecnológico que permita la sustitución de importaciones, pero de verdad, no de cualquier cosa, de todas las cosas posibles, para independizarlo y elevar el nivel técnico y cultural del pueblo a partir justamente de la cultura del trabajo y la participación del empresariado nacional y fundamentalmente del empresariado PYME, que es quien siempre ha demostrado a lo largo de los años, aún en estos 40 años, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ha demostrado ser el motor principal de creación de trabajo, de creación de riqueza, de industrialización, de distribución y de participación en un modelo de desarrollo nacional autónomo y con inclusión social. Y esto no es camino, sinceramente, ¿por qué lo digo? Porque hoy hay lo que se ve, honestamente, o lo que al menos hemos escuchado de parte del ministro Guzmán de Economía, es que hoy lo que hay es un plan de estabilización. Hasta acá lo que tenemos es un plan de estabilización, solamente un plan de estabilización. Es importante, muy importante, estabilizar la variable macroeconómica para poder desarrollar un programa con seriedad, pero sinceramente con un plan de estabilización no alcanza. Y recordemos los planes de estabilización que fracasaron. Yo creo que nos acordamos de todo, no hace falta ser economistas, especialmente muchos de nosotros ya tenemos edad, peinamos canas y nos acordamos del varios de esos planes, qué sé yo, se me ocurre, no sé, el plan de estabilización de Alfonsín, y hablar del plan de estabilización de Caballo y demás, ¿no? Planes de estabilización que fracasan. Tal vez allí es donde, lo leí en un reportaje del señor presidente de la Nación, que cuando le preguntaron dijo que él no creía mucho en los planes, porque los planes habrían fracasado. Tal vez se estaría refiriendo a eso, ¿no es cierto? Porque evidentemente cuando llegamos a este punto de la crisis, es necesario poner en marcha un plan de trabajo, un plan de inversión, un modelo de país, un modelo de desarrollo nacional, que prevea la creación de trabajo, como decía, que industrialice el país, que deje de privatizarlo y que ponga la distribución y la justicia como uno de los ejes, fundamentalmente pivoteado en el mercado interno, tanto por los acuerdos entre empresarios y trabajadores, como el conjunto de las organizaciones sociales y demás, que puedan participar en la elaboración de un verdadero plan de trabajo. Por lo tanto, cuando enfrentamos esta idea, esta discusión, y hoy que vamos a entregar algunas ideas sobre esto rápidamente, la primera cosa que surge, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, bueno, está bien, está todo bien, pero ¿de dónde salió el dinero para hacerlo y ejecutarlo? Desgraciadamente en la Argentina se encuentra naturalizado como una verdad absoluta de los gurúes de la economía, de los comunicadores, que la única y el gran problema principal de la Argentina es la recesión externa, o sea, la falta de dólares. Y que debe solucionarse aumentando las exportaciones, por supuesto, cuando hablamos de esto, hablamos del campo, hablamos de la primarización de la economía, aunque la disfrazamos con un texto, con un léxico, con una cosmética que siempre nos quiere hacer aparecer como que es en realidad la única solución que tiene la Argentina. Bueno, este diagnóstico, en mi opinión, es aceptado por casi todos, y por supuesto el poder político y económico concentrado, la libertad financiera, la terrateniente y sus comunicadores, medios de comunicación, etcétera, grandes economistas, supuestamente, y entre comillas, muy prestigiosos, es incompleto e ineficaz para darle solución al pueblo argentino y salir de la crisis definitivamente aumentar las exportaciones y mantener a un pueblo hambriado o mantener reprimido el consumo interno para que haya más exportaciones. Puede ayudar a resolver el problema de coyuntura, pero ni bien aumente la demanda por el ingreso de divisa, esa demanda empieza a pesar sobre la demanda global y ese efecto genera que se necesiten las importaciones y se necesitan las importaciones y con la apertura de la economía las importaciones son indiscriminadas y entonces importamos desde
qué sé yo, el soda solvent para producir vidrio que lo podríamos llegar a precisar, o algún insumo crítico, alguna maquinaria, hasta auto de alta gama, y dale que va, y paragüitas de Taiwán, etcétera, etcétera, y entonces vuelve a generarse el aseguramiento externo. Esta situación se agrava, se agravó en la Argentina, no hace falta explicarla mucho, y encima las políticas que se toman del Estado, del gobierno, son políticas que la toman los sectores que conducen políticamente el poder económico real. Sectores concentrados de la exportación, las oligarquías locales vinculadas a las finanzas locales e internacionales, sus socios locales, una apertura indiscriminada de la economía, una economía sin control, una liberalización absoluta del mercado de cambio, la falta total de los controles y la administración del comercio exterior hacen que este manejo especulativo de las divisas, la fuga, los paraísos fiscales y demás, agraven una situación por más que aumentemos las exportaciones y fundamentalmente por más que aumentemos las exportaciones de los productos primarios y aún de algunos productos supuestamente industrializados de la agroindustria y demás. Les doy un dato que creo que lo pueden conocer, pero que les va a llamar la atención. ¿Saben cuánto fue el excedente externo de la Argentina, la balanza comercial de la Argentina, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones en el 2019? ¿Saben cuánto fue? 15.990 millones de dólares. Casi 16.000 millones de dólares. ¿Saben lo que significa? Nunca, prácticamente un solo año se aproximó a esa cifra. Desde Kirchner hasta acá, nunca habíamos tenido ese excedente comercial externo. ¿Y qué pasó? Economía con libertad absoluta, primarizada por supuesto, nuevamente libertad de cambio absoluta. Lo primero que hizo fue supuestamente levantar esa palabrita C porque no está en ningún manual, pero bueno, que todo parece ser que ahora todos hablamos de lo mismo. Liberar el tipo de cambio, liberar todas las restricciones de comercio exterior, permitir que la divisa se liquide. Bueno, es una palabra. Lo que pasó. Resultado, bueno, ya lo sabemos. Endeudamiento externo, crisis, default, cierre de empresas, desempleo, aumento de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y encima, inflación, devaluación, default, etcétera. Esto no es una opinión técnica, queridos compañeros y amigos. Esto no es una mera opinión, no es un punto de vista. Por supuesto, es un punto de vista de alguien que lo mira desde el interés del conjunto de la nación, de los intereses nacionales. Estos son los números reales y concretos de nuestra economía. Yo me pregunto a veces, ¿dónde están los economistas, defensores de estas ideas? Y existen los políticos dispuestos a tener y llevarlos a cabo. Lo que seguro están son con mucha fuerza, con mucha presión, con mucho lobby, con mucha prensa, con muchos comunicadores, con muchos economistas del prestigio. Muchos de ellos han transitado, incluso han pasado por filas de nuestras organizaciones haciendo charlas espectaculares, lobbies, talleres muy caros. Los dueños del poder económico y su real condición política. Eso sí, están seguros y están con mucha fuerza impulsando nuevamente. Tal vez lo más preocupante es que todavía tenemos dirigentes que dicen ser tales, o representantes de algunos sectores económicos que también dicen ser nacionales, que insisten en que la solución de la economía argentina es la aplicación de estas mismas políticas. Vuelvo a insistir siempre con el disfraz de que necesitamos divisas, y entonces, si necesitamos divisas, la única salida es el campo, que es el único que nos va a llevar adelante, el campo y de algunas exportaciones. Y entonces todo el mundo habla de hacer crecer las exportaciones, pero nadie habla de la concentración económica, nadie habla de la fuga, etcétera, etcétera, nadie habla de industrializar, nadie habla de mejorar la tecnología, nadie habla de dar trabajo y mejorar la condición de los argentinos, y nadie habla de cómo sostener un mercado interno y cómo producir bienes y servicios que estén a disposición de la comunidad y que satisfagan necesariamente la necesidad de la comunidad. Ante la pregunta de dónde sacaremos los recursos, es muy directa, muy tajante. Surgirán de un verdadero plan de desarrollo nacional, soberano, industrial, con inclusión social, y que pueda crear trabajo y devolver dignidad a un pueblo que lo necesita. Es decir, que nosotros estamos ahora en un punto que realmente nos interesa destacar, porque aquí
se presentan por lo menos dos ideas grandes, y con esto termino, que me parece que son muy, muy interesantes para llevar adelante. Acorté mucho el discurso, y perdónenme si me extendí a lo mejor unos 10 o 12 minutos más de lo que me pidió Ricardo y Juan. Dos grandes motores de generación de recursos y de riqueza para llevar adelante un plan de desarrollo integral. Y por supuesto un conjunto de instituciones y de delegaciones. Uno, comercio exterior. Dos, ahorro de campo. Comercio exterior, generador de divisas, efectivamente. Generador del conjunto de la sociedad, generador de divisas, divisas que sirvan para sostener el desarrollo, divisas que nos permitan de alguna manera obtener aquellos recursos en el exterior que son sumamente necesarios, estrictamente necesarios, con una verdadera administración del comercio exterior, con una verdadera política del mercado de cambio, con un verdadero control de cambio. Sí, control de cambio, sí, control de cambio. No hay ningún país del mundo grande y serio que no haga control de cambio. Y si no, apúntenme uno. Así de paso lo incorporo yo en mis saberes enseñados a los chicos de la facultad. El control de cambio no significa restricciones, vuelteretas, burocracia, no. Significa que un poder político, nacional, con el conjunto de los argentinos, con el conjunto de las organizaciones sociales, especialmente con los pequeños y medianos empresarios, con los trabajadores, definamos el destino que tienen que tener nuestras divisas. Porque si no, nuestras divisas, así como vienen, endeudamos y fugamos. Ahora nos endeudamos todos los 43 millones de argentinos y se la fugamos un sector muy chiquitito. Y esto no es una fantasía, compañeros. Esto es real. Son los números reales. Son las realidades concretas que vive en Argentina. Que ya ni hace falta seguirla comentando. Pero ese es un motor de los recursos. Habrá que cuidarla, la divisa. Cuidarla. Porque son el resultado del esfuerzo de un pueblo. Y habrá que cuidarla y habrá que saberla manejar. Y habrá que saberlas aplicar como excedente económico, no para que estén en los paraísos fiscales, sino para que generen riqueza. Y que esa riqueza genere empleo, que ese empleo sea de calidad, que ese empleo sea sustitución de importaciones, que esa sustitución de importaciones sea eficiente, y que esa eficiencia genere un mejor estándar de vida, y que ese mejor estándar de vida genere más ingresos, y que ese mejor ingreso permita a la gente no solo comer, sino empezar a tener posibilidades de acceder a bienes y servicios de mayor dignidad, ni hablar de los esenciales, sino empieza a pensarse nuevamente en la vivienda propia, en cambiar un mueble, en arreglar el auto, en tener aire acondicionado, etc. Porque no es cierto que de donde un trabajador de la industria o un empleado de comercio va a creer que puede con un sueldo chiquito tener un aire acondicionado. Como decía cínico, perdóneme. Cínico. ¿Qué es un cínico? El poder concentrado y sus comunicadores son cínicos, compañeros. Llegó la hora que digamos las cosas que son. Claro. No, pero la Argentina no genera recursos. Miren, señores, según la información de todos los organismos económicos internacionales, corroborable, vayan acá siempre en la computadora, en cualquiera de las páginas, Banco Mundial, Fondo Monetario, aún en el Banco Central, se estima los dólares billetes, activos líquidos, de los argentinos en el exterior, en el orden de los 300.000 millones de dólares. ¿Generamos recursos los argentinos? ¿Habíamos generado divisas los argentinos? ¿De quiénes eran? De todos los argentinos. ¿De quiénes deben ser? De todos los argentinos. Bueno, pero yo produzco, exporto y gano, perfecto. Producís en pesos, pagas en pesos, exportás en pesos, ganás en pesos y tenés mucha riqueza en pesos. Lo que no puedes hacer es lo que vos quieras con esos pesos en términos de la divisa que sirve no solo para dar de comer a nuestro pueblo, sino sirve para darle los alimentos, darle las medicamentos, darle los cambios tecnológicos, darle la energía, etcétera. Ahí también, ¿por qué no? Para hacer frente a los compromisos internacionales que tenemos, vamos a asumir, que seguramente vamos a necesitar muchos dólares más para pagar lo que el gobierno ha requerido. Primera fuente de recursos. Clarito. Bueno, pero hay que hacer un montón de cosas, no tantas.
No tanto. Sencillamente que vamos a discutir y primero compartir la visión. Y si estamos de acuerdo con la visión, estamos de acuerdo con que se termine esto, que ganó la libertad, y agarremos una cacerola para ir a discutir si podemos comprar $100 o más. Y ponemos encima de todo la libertad. Decía un sabio general, no me gusta la libertad, esta libertad que hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres tengan la libertad, la gran libertad de morirse de hambre. A mí tampoco me gusta esa libertad. Y les confieso, porque lo conozco a casi todos ustedes, y a los que no conozco seguro, pensarán igual. Yo creo que nadie tiene la libertad para que sus hermanos se sigan muriendo de hambre. Estoy convencido. Y justamente allí es donde tenemos que hacer un equilibrio. Capital con finalidad social. Una economía libre, una economía abierta. Una economía que pueda fijar sus nuevas condiciones del mercado internacional. Pero una economía que pueda contar su divisa. Y en segundo término, o en segundo lugar, o la segunda gran columna o motor, el ahorro interno. Y bueno, basta de esto de todavía seguir con esta ley de entidades financieras y las modificaciones, etcétera, 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 de 1977, impuesto por la libertad. Mirá que nadie. No estoy haciendo crítica, no estoy llorando sobre las cosas que no se hicieron, pero nadie las cambió. Y hay que tomar la decisión de que el ahorro nacional sea conducido por el poder político nacional con las mayores libertades, con la mayor organización bancaria posible, con la mayor posibilidad que esto signifique en términos de un apertura económico, pero básicamente que el ahorro nacional tenga como destino principal la creación de riqueza nacional y que esto permita la aplicación de las políticas públicas de distribución, de mejora de la calidad de vida del pueblo. Sencillamente la Argentina no es que no conoce, no es que son ideas o muy antiguas o tan nuevas que no se podrían aplicar. No, la Argentina tiene experiencia, tiene memoria de esto. No me voy a extender con esto también. Tiene memoria. Y creo que ustedes, vuelvo a insistir, conozco a muchos de ustedes. Algunos de nosotros vivimos esa memoria. Y vivimos los resultados. Interrumpidos, sí, siempre interrumpidos por los procesos políticos extremos, los golpes militares, y a veces hasta por la propia incapacidad nuestra de entender lo que debíamos hacer. Obviamente, ideas, sencillamente ideas. Cómo lo vemos, cómo lo veo, cómo compartir con ustedes, y obviamente esto se debe completar centralmente con una decisión política, el diálogo, la formación de un consejo económico social, por supuesto, y la participación del conjunto del pueblo organizado, y que sea conducido como corresponde ser conducido para los destinos de grandeza que por otra parte nos merecemos. Miren, el éxito de un plan, el éxito en sí, primero se concibe, después se planifica, después se ejecuta, y después se explota, se disfruta. Es evidente que sin plan, sin un programa económico serio, con la participación del conjunto del pueblo argentino, va a ser difícil superar no solo la pospandemia, sino los próximos años de la Argentina y salir de esta crisis que nos ha costado. Yo tengo mucha fe que lo vamos a hacer, y tengo fe que lo vamos a hacer con gran parte del pueblo argentino, y sin ninguna duda estoy convencido que ustedes, mis compañeros, y tantos otros, somos actores principales. No nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar encerrados, no podemos seguir repitiendo lo que están y nos viene enseñando. Tristemente algunos de nosotros todavía lo siguen repitiendo. No sé cómo hace. Economistas que se supone que son del pensamiento nacional, o supuestos empresarios que dicen ser del pensamiento nacional. Sinceramente, les digo, creo que llegó el tiempo de que discutamos esto con altura, y por supuesto se puede enriquecer. No es esta la única verdad, sí sé que es una soledad, no sé si es la única, pero lo que sí sé es que es una verdad que está firmada en la historia de nuestro pueblo y que tiene como finalidad el cambio, la transformación y la puesta en marcha de un proyecto, nuevamente digo, nacional, industrial, soberano y político. Gracias, muchas gracias.